Bien, señor presidente, señores magistrados, ¿me puedo quitar esto? Sí, es un tema de su salud, usted verá, yo no puedo decirle. Ya. Yo no puedo decir eso. Bien, respecto al recurso de nulidad en la sentencia, en la parte de terrorismo, en la cual me reafirmo y la exijo, quiero remarcar algunas cuestiones muy puntuales, pero parto por reafirmarme en los 11 cuestionamientos formulados que ha hecho la defensa. El primero, rechazar este nuevo juicio por ser expresión de la crisis del derecho penal del Perú y fehaciente muestra del derecho penal del enemigo, desenvuelto en el marco de la reaccionarización de los estados en los últimos 40 años y la metamorfosis del derecho penal en el mundo. Segundo, rechazamos que se diga que somos dirigentes de una organización criminal y precisamos lo que es el Partido Comunista del Perú y cómo funciona, en particular, la línea orgánica, de la cual voy a tratar luego. En tercer lugar, partiendo por rechazar la importancia de que somos una organización política y que dirigimos una revolución, rechazamos la imputación de terrorismo y asumimos haber dirigido una guerra popular marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, cuyas causas son eminentemente políticas. No se puede tratar un hecho político criminalizándolo. Entonces, dentro de este tercer punto, reitero que venimos hace casi 30 años desenmascarando la legislación antiterrorista del Perú y quiero que se tome muy en cuenta en este tercer punto las razones por las cuales aquí nos han aplicado a varios el artículo 3A en concordancia con el 2 del decreto ley 25475. No se han precisado esas razones. Cuarto, sobre la responsabilidad penal. Mire, cuestionamos el criterio extensivo, punitivista y abstracto que ha asumido la sala, de que basta ser dirigente para responder penalmente, subrayo, todo hecho que se hubiera realizado durante el proceso de la guerra. Quinto, cuestionamos el tratamiento discriminatorio que se ha hecho a las tachas, excepciones, nulidades y demás cuestiones procesales. Sexto, cuestionamos la interpretación subjetiva y parcializada de las pruebas de cargo derivadas de falacias, tanto en la imputación fáctica, el análisis y valoración de los medios probatorios, en las pruebas y el método de la prueba indiciaria. Séptimo, cuestionamos que se imponga una segunda cadena perpetua, que no la pueden encubrir con que es la primera. Octavo, cuestionamos que se imponga una nueva reparación civil con afán persecutorio. Noveno, cuestionamos la instrumentalización política del nuevo juicio, librado como medida de aseguramiento, negando derechos a los acusados en profunda desventaja procesal, por cuanto varios teníamos 25 años en prisión y 30 años en prisión otros, reflejando así en este juicio la realidad del derecho penal del enemigo. Décimo, cuestionamos que no se haya considerado varias cuestiones específicas de cada uno de los condenados. Por último, a modo de conclusión, onceavo, cuestionamos en la parte de terrorismo esta sentencia por indebidamente motivada, pues no está acreditada la responsabilidad penal de los condenados. Voy a tratar exclusivamente, señor presidente, señores magistrados, cuatro temas, porque creo son indispensables, sobre los cuales rogaría que esta Suprema Sala Superior a la que nos ha juzgado el condenado pueda reformular. Bueno,
El primero, sobre el marco en el cual el nuevo juicio se ha desenvuelto y cómo ha sido concebido. Decíamos, y han dicho varios abogados, que dentro de la crisis de los estados reaccionarios en el mundo, se ha impuesto en los últimos 40 años una metamorfosis del derecho penal. Bien, ¿a qué nos estamos refiriendo? No sé si, acá tengo, 7:20. Muchos juristas afirman que vivimos una metamorfosis del derecho penal. ¿De qué se trata ese tipo de derecho? Un singular derecho penal de excepción que funciona dentro de los estados de derecho, cuyo fin no es más que combatir peligros a través de medidas de seguridad. Y esto en desmedro de los derechos fundamentales de los encausados. El jurista Guillermo Portilla Contreras dice, lo voy a leer textualmente, la expansión de la hegemonía capitalista ha condicionado inevitablemente la metamorfosis del derecho penal. Hoy en día su finalidad es la pacificación interna mediante las políticas de seguridad y de orden público. Se exige el reingreso de la teoría del estado de excepción, el concepto político de Carl Smith, de lo político de Carl Smith, la asunción del formato de la guerra no como excepción, sino como manifestación primigenia de un derecho penal que se militariza. Esta expansión ha favorecido el retorno de la peligrosidad, el uso plural de mecanismos preventivos de futuros riesgos y asimismo la figura del estado de excepción permanente. Entonces, en síntesis, según Portilla Contreras, renace el monstruo moral que se produjo adscribiéndolo a los anarquistas en el siglo XIX. Ese monstruo moral que han creado ahora, reproduciéndolo del siglo XIX, somos los terroristas para el Estado peruano. La legislación de excepción que han aplicado durante esos 40 años en el Perú reproduce la figura del homo sacer, el muerto en vida en el derecho. Es decir, una legislación que responde a la idea de traducir lo excepcional en normal y la seguridad del Estado en seguridad de los ciudadanos. Se ha generado el arquetipo de las vigentes políticas de seguridad contra los enemigos. Nosotros, los terroristas, somos enemigos, tratados como no personas, como dice Portilla Contreras. Una extensión del concepto de no persona, de no ciudadano, a todos aquellos que disientan políticamente del sistema político y económico actual. Muy bien. Ustedes, señores presidentes, señores magistrados, conocen mucho mejor que yo la teoría del derecho penal del enemigo en Jacobs. En síntesis, otro derecho paralelo al de los demás, pero encubierto de algunas facilidades para que pueda ser pasable dentro de los estados de derecho. En síntesis, una legislación de excepción. Bien. Sobre la pena, ¿qué cosa dice el señor Jacobs? No basta con una punición proporcionada a la culpabilidad, sino que por el contrario, ha de procederse antes del hecho o además de la pena en términos de aseguramiento. Se trata de un derecho de aseguramiento, dice. Luego, el derecho penal del enemigo, en particular el dirigido contra los terroristas, tiene más bien el cometido de garantizar seguridad, de mantener la vigencia del orden jurídico. Bien. Contrarios al derecho penal del enemigo, hay españoles, argentinos, colombianos, etc. Ustedes acá en el Perú conocen también de esa experiencia. Yo solamente quiero recordarla. Mire, Cancio Meliá, una sola cita. Gunther Jacobs describe el derecho penal del enemigo como aquel sector del ordenamiento jurídico penal en que la pena no significa un reproche hacia la conducta del autor, sino que actúa como un mecanismo de aseguramiento frente a autores especialmente peligrosos,
Así es como nos están poniendo la segunda cadena perpetua. Yo me pregunto, señor presidente, señores magistrados, si ya tengo una cadena perpetua y por haber ido a la Corte Interamericana, dicen que esa primera es indeterminada, me ponen una segunda por si acaso la primera sea anulada. Muy bien, voy a ir también con esta segunda cadena perpetua a la Corte Interamericana. ¿Qué van a hacer? Como esta segunda también es indeterminada, no es segura, por si acaso me pondrán un nuevo juicio, una cadena perpetua y sucesivamente. Se llega al absurdo. Y a mí me enseñaron que el derecho tiene una esencia y que ninguna discriminación o restricción que se haga en el derecho debe apuntar a impedir o socavar la esencia del derecho. ¿Cuál es la esencia? Contener el estado punitivo, contener, claro, toda la potencialidad punitiva del Estado y no, pues, expandirla como se está haciendo con toda esta legislación y con este nuevo juicio en particular. Bien. ¿Dónde está? Dice Cancio Melea, las características principales de esa política criminal practicada en los últimos 40 años puede resumirse en el denominador común del concepto de la expansión del derecho penal. A eso me estoy refiriendo. En concreto, la cadena perpetua, 2, 3, 4 que me puedan poner, por cada hecho de los que luego me puedan poner, porque a mí no me va a poner 20 años, pues, ni a mi esposo ni a mí. Me pondrían 4, 5, 6 cadenas perpetuas. Pero solamente Jesucristo resucitó en la vida y en la historia. Nosotros no podemos resucitar. Entonces es una simple medida de aseguramiento.